¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Vimo by Flixo. Un nuevo programa, aquí tranquilo, ahora sí, nocturno, como solía ser. Y de a poco vamos a ir repasando algunos conceptos que traje para hoy. El primero, quiero recomendar como siempre para ver en Flixo, que dicho sea de paso, conjuntamente con Vimo estuvimos preparando unas nuevas entregas de algo muy especial. Ya van a ir viendo los avances, un material exclusivo que van a poder ver en Flixo, que va a tener que ver conmigo, y un sueño, un pequeño sueño que tenía muchas ganas de hacer, así que ya van a poder ver. Algunas entrevistas también a creadores que tienen series y que tienen cortometrajes en la plataforma, también van a poder disfrutarlo, estuvo muy bonito, trabajamos muy lindo con el equipo de Flixo. Y quiero recomendar entonces que van a poder ver en Flixo Chop Chop Show. Chop Chop Show. Si quieren ya mismo meterse en el mundo de Chop Chop Show, pueden entrar al Instagram de Chop Chop Show y ver una serie de comedia de capítulos muy breves, hechos justamente, conducidos justamente por Chop Chop, un personaje muy particular, títeres, series de títeres. Patricio Crom y Diego Labat, creadores, un equipo técnico de 3 personas, realmente una proeza, algo muy gracioso, muy ingenioso, muy bien hecho. Y creo que un poco la cierta sensibilidad, la idea de volver a trabajar con títeres, con muñecos, con marionetas, con otro tipo de, digamos, y mezclarlo con el mundo humano, digo, todo eso está pasando en la comedia musical, en las series, en la serie de vanguardia de los Estados Unidos, en la serie de comedia sobre todo. Así que me parece que Chop Chop Show es un show bastante hijo de su tiempo, muy interesante para ver. Lo pueden ver en Flixo, tiene temporada nueva. Saben que siempre están ayudando a los creadores. Flixo es muy particular en su curaduría. Y no solo eso, invita también a hacer. Así que si sos una persona que tiene ganas de empezar a hacer y de ver material distinto, diferente, no ceñirte a los estrenos del momento, los estrenos más mainstream, películas que están en Netflix, que están en Prime, que están en... y querés ir por la periferia, que supongo que muchísima de la gente que ve estas entregas es lo que está buscando, además de disfrutar de Marisa y Gomoso, pueden ver en Flixo un montón de series de animación, de comedia, documentales, cortometrajes, festival de cortos de 7 segundos, cosas increíbles realmente. Dicho esto, empiezo a saludar a los miembros de la pequeña pero creciente comunidad de Vimo y Climilla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Paolo, Katana, ¿cómo están? ¿Han visto Marisa y Gomoso seguramente o están viendo algunas de las recomendaciones? Hoy voy a hablar particularmente de un tema, voy a empezar hablando de un tema antes de las recomendaciones semanales, de un tema que me han preguntado bastante y que generalmente suele ser el punto de partida o el approach para quien quiere saber algo más de cine y sobre todo técnico y no encuentra por ahí la puerta de entrada. Y estoy hablando del guión. Hay un montón de personas que han comprado libros de guión sin necesariamente haber escrito un guión o asistido a clases de guión. Porque el guión me parece de las disciplinas que conforman el árbol genealógico cinematográfico o el árbol familiar cinematográfico, es la más amable para la lectura. O sea, quiero leer un libro técnico de cine, pero no quiero hacer cine. Bueno, leer un libro de guión. Porque los libros de guión son homologables o son, digamos, o se pueden relacionar con la capacidad de ser un mejor lector de novelas, de cuentos, de guiones. Sería raro, pero como tiene que ver con la narrativa y tiene que ver con la poética y la dramática, se presta a que uno puede asistir, qué sé yo, a una charla de Maquis cuando vino acá al Malva, o a una charla de cualquier maestro de guión y disfrutarla, aunque no salga con la necesidad de escribir. Es como el libro de Stephen King mientras escribo. On Writing es un libro recomendable para cualquier persona que quiera leer mejor incluso, no necesariamente escribir una novela o un cuento. Incluso para escribir guiones es un muy buen libro que está publicado varias veces acá en la Argentina. Lo recomendamos desde ya. Pero más allá de esos libros, Salvar al gato, el guión de McKee, las aventuras de un guionista en Hollywood, cómo hacer de un guión bueno un guión excelente, de Linda Segar, digamos, todos esos clásicos, el libro de Dan O'Bannon que hemos recomendado con calor y tantas veces, que es un libro a la vez de análisis de guiones clásicos, además de lo que Dan O'Bannon cuenta como storyteller en ese pelotón prodigioso que integró también Shane Black o algunos otros
storytellers muy buenos de la década del 80, que arrancan en los 70 y se consagran en la década del 80, algo así como el New Hollywood de los guionistas. El guión es un tema, ¿no? ¿Cómo distinguir un buen guión? ¿Qué es un buen guionista? Digo un montón de cosas que no voy a responder yo, se imaginan, en 40 minutos de charla, de programa en streaming, pero algunos disparadores podemos arriesgar. En primer lugar, y como decíamos la vez anterior, es difícil detectar el guión cuando uno no lo lee el guión, uno ve una película. Entonces, ahí viene la primera pregunta, crítica, ¿no? Y le mando un saludo a todos los amigos guionistas que tengo y a todos los profesores de guiones excelentes que he tenido. ¿Un guión es la historia? ¿Un buen guión es la historia? Sí y no, les diría yo. ¿Cómo? Sí y no. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Sí y no. A ver, ¿cómo es eso? Un buen guión son los diálogos, segunda pregunta polémica. Sí y no, les diría. ¿Pero cómo? Sí y no. ¿Por qué? Porque hay una... Voy a hacer este gesto, este triángulo. No sé si me parezco Macri haciendo corazón. Este triángulo. Hay una tríada entre guión diálogos, guión película, que son otras dos áreas que van a contaminar el guión. El guión se contamina con todo. Dice William Goldman en Las aventuras de un guionista en Hollywood, en Adventures on the Screen Trade. Dice, el guión, 2 puntos, es lo primero que va al tacho de basura cuando se termina el rodaje. Dice Katana, fue una charla de presentación de Los cines por venir por Anagrama también. Muchas gracias por la información. Anatomía de un guión de John Truby. Gracias por el dato también. Decía, el guión se contamina particularmente de 2 áreas. Una es la dirección y la otra es la actuación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el temperamento guionista, llamémoslo así, vamos a tomar un guionista director para hacerlo más fácil. Vamos a decir Paul Thomas Anderson, ¿no? Paul Thomas Anderson es director y es guionista de sus películas. Y también es director de actores. Entonces digo, él un poco dialoga con el guión, dialoga con la dirección y dialoga con los actores. Entonces trabaja con John C. Reilly, pongamos un ejemplo. Entonces llega al set Paul Thomas, tiene la escena en la mano y se le ocurre que la va a rodar en un plano secuencia prodigioso y va a pegar 2 escenas que no estaban juntas, pero que suceden contiguamente en el mismo espacio, la junta y dice, bueno, vamos a pasar del living a la pileta. Entonces el living pileta él lo liga, va a ser una sola escena, le dice al DF, le dice al productor, le dice a todo el mundo. Ya ahí está cambiando el guión que proponía primero un momento y después otro, él lo va a hacer continuo. Bueno, entonces ya está interfiriendo de alguna manera. Una manera que es, por otra parte, su trabajo, porque el trabajo del departamento de dirección es la interpretación de la obra. Y háganlo en paralelo con una composición de música clásica. O sea, Beethoven escribe la novela, la novena, y en su novena sinfonía pone en los movimientos, dentro de los movimientos, lo que sería la izquierda o ¿no? las subordinadas que aclaran o los comentarios de cómo debe ser dicho cada texto. Pone allegro andante, ¿no? Pone las intenciones con las que deben ser tocadas las secciones de la novena. Ahora, no va a sonar igual la novena, las mismas notas, las mismas intenciones puestas por Ludwig van Beethoven, si dirige la sinfónica Zubin Mehta o si la dirige Von Karajan, o si la dirige, no sé, quien sea, ¿no? Ginastera o quien pueda dirigir Beethoven. Digo, quiero decir, no va a ser igual, ¿no? No va a sonar igual. Iba a decir Dudamel, Gustavo Dudamel. No es lo mismo. Entonces, la misma obra, mismas notas. Entonces, en ese sentido, la interpretación de dirección de la partitura, no, estaba pensando que Ginastera era compositor. La interpretación, por eso me acordé de Dudamel, que toca el malambo de Ginastera. Así funciona mi cabeza. Estoy desnudando los vasos comunicantes que van girando acá cuando uno tira a hablar adentro de la pileta. Decía, aparece la dirección interpretando, y la interpretación de la dirección, o sea, mismo guión dirigido por 3 personas distintas, son 3 películas distintas, mismas escenas, misma historia, entonces ya es engañoso eso. Es engañoso, ya contamina esa parte, ya interpreta y en la interpretación hace una contracción de 2 escenas, suprime una, alarga otra, ya empieza a contaminar. Después viene la actuación.
El actor, la actriz, las personas que actúan, son seres vivos que uno ha elegido para ese personaje, ¿no? Si tiene la suerte de participar en el proceso de casting, o que eligieron los productores, o que eligió la casa productora central, o que eligió el marketing, no importa quién, pero están ahí, convocados, contratados. Cuando uno confía en esa actriz, en ese actor, para que encarne el personaje, como es el último que se va a poner ese traje, tiene una verdad que ni siquiera tiene el guión, ni el guionista, ni los guionistas, ni el director. ¿Que cuál es? Esto le queda poco orgánico al personaje. Esto queda lejos. Y les digo algo en lo que creo fervientemente. Si yo pongo en un guión que el personaje llora en tal momento, y ese actor o esa actriz en el cual confío, y cual admiro, me dicen, esta escena el personaje no llora, me queda lejos, yo tacho que llora y pongo no llora. ¿Por qué? Porque ellos conocen al personaje a un nivel que yo no lo llego a conocer nunca. Yo puedo saber cuando la pelota se va de la cancha, pero yo no sé más del personaje que las personas que lo componen. Esa es una creencia y una fe mía. Hay directores que me pegarían un cachetazo en este momento por decir esto. Eso es lo que creo yo. No es la verdad, ¿eh? Es mi verdad, es una opinión. Digo, hay gente que cree todo lo contrario, gente muy respetable, muy genial que cree todo lo contrario. No digo, absolutamente, ¿eh? Se puede creer lo contrario, se puede creer que la actriz, el actor viene y que saben hasta un punto y uno entiende la totalidad de la obra, entonces se dice, pero bueno, maneras. Yo les digo lo que creo yo y lo que siento yo. Yo creo que la última escritura de diálogos, de acciones y de sensaciones de los personajes la tienen las personas que los interpretan. Entonces me preocupo muchísimo en que esas personas que las interpretan no solo sean inteligentes sensorialmente en su trabajo, sino que también sean las personas que veo absolutamente dentro de esos envases y esos personajes. Porque por otra parte, no sé, el personaje Claudia. Bueno, el personaje Claudia, interpretado por Dolores Fonsi, una actriz extraordinaria, que no hace falta que nadie lo diga, va a ser una Claudia interpretada por un montón de otras actrices buenísimas, va a ser otra. Entonces digo, yo no puedo pretender que el personaje sea un compartimento estanco, que siempre va a ser igual, y que yo lo tengo en la cabeza y que hay cosas que conozco. Termina de moldearse en relación a quién se va a poner ese traje en sentido literal y figurado. Entonces ahí el guión ya, ¿no? Uno percibe, es como cuando uno quiere ver la fotografía en una película. A veces se confunde puesta en escena con fotografía, dirección de arte con fotografía, fotografía con puesta en escena. Eso es bueno a los ojos del espectador promedio, porque el espectador promedio tiene que ver una totalidad de la obra. Si algo resalta más que otra cosa, es porque no está concentrado en lo que le están contando, porque todos, dirección de arte, dirección, fotografía, maquillaje, peinado, vestuario, actores y actrices, guión y música, le estamos contando la misma historia. Lo que estamos haciendo es como si fuéramos una especie de scrum de rugby, cada uno hace fuerza de un costado, pero todos somos como una flecha que por contrapunto o por subrayado vamos en la misma dirección hacia el mismo concepto. ¿Sí? Entonces digo, Edith Head haciéndole un vestuario de color verde a una rubia como Kim Novak en Vértigo para que cuando entre al bar James Stewart la vea por sobre el resto de la gente. Si bien Alfred Hitchcock le dice a Edith Head, ponele un color que a una rubia no le pondrías nunca para que tenga contrapunto, tanto Edith Head como Bernard Herrmann, como Alfred Hitchcock, como todo el mundo están trabajando en la misma dirección. Entonces me refiero a eso. Es difícil identificar. Uno dice buen guión, generalmente en el análisis más común llamamos buen guión a qué buena historia. Confundimos la palabra qué buen guión con qué buena historia. Y la historia es el guión es la historia, pero muchísimas veces son términos, como decía, no tan puros. Entonces efectivamente, ¿cuándo hay un buen guión? Hay un buen guión cuando todo eso que sostiene, subyace, une, pega, liga, ¿no? La forma, el dispositivo formal y la mirada con la obra es sólido. Quizás no se entiende. Es como si fuera el cuenco el guión. El cuenco, la ensaladera, para poner un ejemplo más vulgar. El lugar donde voy a mezclar todos esos ingredientes. Mis límites son el guión. Mi base es el guión. Mi mesada de cocina. La parrilla donde hago el asado. No sé cómo explicarlo. Digamos, dentro de eso está el guión.
¿no? Desde la mirada más lejana uno tiene que poder percibir ese castillo donde están todos esos cuartos artísticos que terminan siendo el guión. Esas decisiones de guión, ¿no? El tiempo partido en Reservoir Dogs. Algunos diálogos, dónde empiezan y dónde terminan las escenas, eso es el guión. Muchas veces es el montaje eso, pero es el montaje operando como guión. Pero decía, ¿no? Una de las frases, un buen guionista llega tarde y se va temprano. Esa es una frase, uno de esos haikus increíbles que hay dentro del mundo de la estructura. ¿Qué quiere decir? Que la escena tiene una misión, toda escena tiene una misión a la cual hay que llegar justo cuando se va a vivir ese momento que nos justifica el por qué existe esa escena y nos vamos ni bien eso ha sido desechado. Esa sería la premisa. Si uno le dice esto a Cassavetes o a Truffaut o a Godard, probablemente se nos caguen de risa. Así que, como les digo, son frases muy buenas, son frases que ayudan, pero no son verdades escritas en una piedra y de un solo modo. Hay una opinión que va a tener Mariano Ginás del guión, una opinión que va a tener Lucrecia Martel del guión, una opinión que va a tener Damián Cifrón del guión y una opinión que va a tener Rodrigo Moreno del guión. En algunas cosas uno podría juntarlos por grupo, van a ser muy similares las apreciaciones que va a tener, y en otras, para nada. Me hace pensar, Seba, concuerdo con lo que decís, el personaje es creado por un guionista, pero si el personaje es creado por un escritor, ponele una peli de Stephen King, el autor no conocería más al personaje. No, tampoco. ¿No? Cuando pasan al cine, uno puede preguntarle, che, ¿y vos qué crees? Pero tampoco. Porque un guionista es un escritor y un escritor es un guionista. No, Stephen King Stephen King conoce a los personajes de la novela, pero a los que dirigió Muschietti lo conoce más Muschietti y McAvoy y la gente que actuó. Yo sé que uno intenta desde participando, decir, bueno, pero esto no podría ser así. No, te juro que no. En el rodaje, en la guerra, cuando hay balacera, los que están ahí conocen más. Porque el personaje que está haciendo McAvoy en ese momento es de él. Y sí, está basado en el otro. Pero no es que el otro es la verdad. La verdad es ese en afinación con otros. Porque la actuación es una convención de afinación. Un coro afina, ¿no? Afina en una nota, afina con un diapasón. Todas las voces tienen que sonar dentro de la misma, ¿no? de la misma clave. Ahora, en una película, ese coro va a cantar, un día canta uno, otro día canta otro, pero todo tiene que estar dentro del mismo universo. Entonces ese diapasón es autocontenido. Si yo actúo en El Señor de los Anillos, estar triste en El Señor de los Anillos no es lo mismo que estar triste en una de Woody Allen, que no es lo mismo que estar triste en Zoolander. Y en las tres películas se puede estar triste. ¿Qué quiero decir con esto? El tono y pulso. Las dos variables que hacen de una película, los dos ejes cartesianos que miden todo. El pacing, ¿no? El pacing y el tono. O la velocidad a la que transcurren las cosas y la altura en la que transcurren las cosas. Y eso es tan difícil de transmitir en un guión. Un guión es muy difícil. O sea, el guión puede proponer el tono, el guión puede insinuar un tono, pero cuando el equipo de dirección, sea incluso la misma persona la que escribió el guión y la que lo dirige, toma la obra, tiene que definir este es el tono. Y el tono es muy difícil porque el tono, que es el dios total y totémico de la obra, es arbitrario. No es que hay un tono bueno. Si me preguntan... no la voy a mencionar, pero hay una serie de rutilante actualidad que para mí el pifie que tiene más grande es de tono. Yo le cuento la historia y la historia te va a parecer atrapante, interesante, intrigante, pero el tono está mal elegido. Y a veces son esos los problemas. Uno dice, pero me gusta esta historia, pero no me termina de convencer. ¿Qué pasará? Y muchas veces el tono. Y el tono está dado por eso, por no entender, esto está fuera de registro, esto está dentro de registro. A veces incluso se rompe adrede el registro. Un ejemplo simple y directo. Kramer está fuera del registro de Elaine, Sherry y George. Es de otra serie, pero es adrede. Querían un personaje de otro registro. Bueno. A mí no me gustan los personajes fuera de registro, pero evidentemente funcionó, porque hay mucha gente que lo ama. Ahora, está en otra serie. Está en otro registro, de otro grado de verosímil, de otro grado de dialéctica, casi que rompe la cuarta pared, mientras que la actuación de Jason Alexander es perfecta, es una actuación
digamos, dramáticamente consistente. Para mí la mejor actuación de la serie. Entonces, cuando Jerry Seinfeld se afina más para el lado de Costanza, gana, y cuando se afina para el lado de Kramer, se tienta. Digo, pueden ir a ver las escenas. Y me parece que el registro de Elaine está más en concordancia con el de Jason Alexander. Digo, son registros, el de George y el de Elaine, un poco que construyen la serie. Son los más sólidos, como si vos me decís el tono de Seinfeld. Por poner un ejemplo, ¿no? En Friends, ese personaje sería Phoebe. No llega a ser Kramer, Phoebe, igual, ¿eh? No me quiero poner muy teórico de sitcom, pero para que vean una cuestión tonal. Pero vamos a una cuestión tonal polemiquísima, a ver qué opinan. El Perfecto Asesino, una película, una obra maestra de Luc Besson, película que en los 90 fue un must para todo el mundo, una genialidad. Tiene a Matilda, tiene a León y tiene el personaje de Gary Oldman, ¿no? Stansfield, ¿no? Este personaje del departamento policial. Uno ve esos tres personajes como los buenos y el malo, que casi es una fábula, porque León es un personaje con unas dimensiones muy limitadas, Matilda también, y Stanfield es un personaje de un nivel de controversias, colores y paleta casabetiana. Es un personaje de otra película. Porque el malo de esa fábula tiene que ser un malo bidimensional, no puede ser un malo que tenga unas contradicciones, unas complicaciones y unos grados de detalle que no tienen los protagonistas. Que le gusta a Beethoven, que es gracioso, que es irónico, que... Yo entiendo, es una actuación descomunal la de Gary Oldman. Si uno la saca del contexto es, che, ¿no te gusta esta actuación? Y uno dice, no, esta actuación me parece monstruosa. Ahora, el problema es que es más interesante el malo que los buenos. Y así pueden empezar a jugar y van a ver que hay un montón de ejemplos donde pasa eso. ¿Por qué nos pasa eso? Y digo, nos pasa cuando uno dirige. Porque uno se puede enamorar de una actuación y decir, esto es genial, que lo haga. No viene Gary Oldman, nada más ni nada menos, un genio, y te dice, che, ¿pero no te gusta esto? Y te tira una y vos decís, sí, Gary, adelante, esto es una genialidad. Y no te das cuenta que Gary rivaliza en el peor sentido, no rivaliza por el talento, sino porque, che, no tengo tan caracterizado, León tiene menos características que Stanfield. Y ese es el trabajo de la dirección. Eso no es culpa ni de Gary Oldman, ni de Jean Reno, ni de Natalie Portman. Eso es culpa, es un caso que tiene que ver con la dirección, ¿no? Para eso está el director, para eso están las personas que dirigen, para decir, bueno, está muy bueno, pero quedará para otra película. También hay casos, dice Víctor, donde sucede lo contrario. Por ejemplo, no incluir a Tom Bombadil de Señor de los Anillos fue un acierto. No, todos los aciertos, perdón, Peter Jackson, Philippa Boyens y Frank Walsh, todo lo que decidieron cambiar de Tolkien fue un acierto. Todo. Y les voy a decir algo, es mucho mejor obra la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson que la obra escrita de Tolkien. Es mucho mejor director Peter Jackson que Tolkien escritor, y es mucho más interesante lo que hizo. Sí, pero el otro lo inventó, todo lo que ustedes quieran. Pero vieron cuando dicen, che, el libro es mejor, no, las películas son mejores que los libros. Las películas son mejores que los libros. A mí me encanta el Silmarillion, me encanta el mundo de Lord of the Rings, pero si ustedes me preguntan la pericia de Tolkien como escritor y la de Peter Jackson como adaptador y director, olvídense, muchachos. Está muy lejos Tolkien de Peter Jackson, pero muy lejos. ¿Sí? Todo bien, pero vayan y vuelvan a leer los libros de Tolkien. O sea, yo los tengo acá, los leí a los 25 años, me los regaló mi mamá, me lo dedicó para mi cumpleaños 25, tengo las ediciones esas con las ilustraciones. Es mucho mejor lo que hizo Peter Jackson que lo que hay en la obra de Tolkien. No desconozco los méritos de Tolkien, inventó el mundo, viva la vida, pero todo lo que decidió ese trío, Philippa, Fran y Peter, fue mejor que lo que había en los libros de Tolkien. Pregunta, hay directores, George Lucas, George Miller, se apoya muchísimo en lo visual. Furiosa es el caso cercano. ¿Cómo se las ingenia el guionista para trabajar lo visual en las películas con muy pocos diálogos? Excelente pregunta, Gonzalo. Quiero decir que vi Furiosa, pero estoy embargado. El próximo Vimo es un especial de Mad Max, donde voy a hablar puntualmente de Furiosa, de Fury Road, de La Cúpula del Trueno, de Road Warrior y de la primera. De modo extensivo. Y de Miller en general. Vi Furiosa, no voy a decir nada hoy. Ya van a ver la miniatura de Colonna, yo como Mad Max, y les cuento todo. ¿Sí? Perfecto, eso ya está prometido. Ahora, para responder la pregunta, tocaste un tema picante.
¿Por qué? Porque es muy difícil para un guionista escribir escenas de acción. Por varios motivos, no por impericia, no porque no se las puede imaginar, porque no conoce, no conoce los lugares donde se van a desarrollar. Digo, si tenemos toda la guita en el mundo, yo pongo una ventana, se rompe, caen por una escalera y tengo la gente que me lo va a construir. Ahora, la mayoría de las veces un guionista escribe en un lugar como este, que estoy yo, terminé un guión con mucha acción y poco diálogo hace 48 horas. Lo acabo de entregar. Me lo están poniendo en forma dentro del final draft y sacando lo que falta. Lo acabo de terminar, ahora voy a empezar otro. Es muy difícil escribir en el aire. ¿Qué hice? Lo voy a mostrar rápido. Esto no tiene ningún sentido. Me hice un mapa de una casa falsa. Eso hice. ¿Para qué? Para por lo menos en mi mente tener una casa ideal donde voy moviendo las cosas y la ficha como si fueran personajes. Me hice como un tablero, que ahí lo vieron. Entonces yo me voy moviendo la... Ahora, ojalá exista una casa así o me la puedan armar en decorado, no va a pasar. Va a pasar que me van a conseguir la casa más parecida a esa que armé, o seguramente donde voy a tener que adaptar cosas que puse en un lugar a otro, pero en mi mente, para poder trabajar, sí me dibujé una casa. Me la dibujé acá, entonces tengo, bueno, me imaginaba, porque si no es imposible. Está muy bien la pregunta por eso mismo. Entonces, continúo. El diálogo, el guión es eso. El guión es eso, es ese cuenco. ¿Y dónde se empieza a escribir un guión? ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos un guión? Porque ideas podemos tener varias, ¿no? Uno le cuenta una anécdota, ve una cosa, va por la ruta, encuentra un lugar, se le ocurren historias. Yo creo que hay un guión, y también esto es personal, porque no hay manera de identificarlo, cuando hay un cómo. Cuando hay un cómo. Cuando hay una puerta de entrada a la historia. O imagínense que está la anécdota, y la anécdota es como un domo, como si fuera el domo que le ponen a los Simpsons para que para que venga ¿cómo se llama? El fin del mundo, ¿no? El domo como Under the Dome, el domo, los domos, ¿no? La idea del domo, un domo impenetrable y del cual uno puede escapar. Bueno, el domo, o dentro de ese domo está la anécdota, dentro de ese domo está, me gustaría hacer una película de esto y de lo otro, dentro de ese domo está la excusa argumental. Che, tengo ganas de hacer una película sobre un empresario que se hace millonario con una idea boluda. Bueno, adentro del domo. Che, tengo ganas de hacer una película sobre alguien que se fabrica un tanque en la casa. Bueno, entro del domo. Todavía no entré al domo. No es nada eso. Eso no es nada, una anécdota no es nada, nada es nada, hasta que se abre una puerta en el domo. Y esa puerta y empieza así, o entro por acá la historia, o la primera imagen es esta. Cuando aparece entre eso que está dentro del domo, que repito, puede ser una historia que le contaron a uno, una anécdota que escuchó, cuando aparece una puerta de entrada, cuando hay un hilo de donde tirar, ahí aparece un guión. O aparece una novela o aparece un cuento. O un corto. Entonces uno empieza a darse cuenta que en realidad importa tanto el domo como la puertita al domo. Porque hay muchas veces que tenemos un domo espectacular. ¿Vieron la típica? Uno va a un asado y como saben que uno trabaja en películas o hizo alguna, es acá... Roberto tiene una historia para contarte que haces una película. Y generalmente, en un porcentaje 98,9, no sirven para nada esas historias que te cuentan. Pero yo entiendo, son buenas como anécdotas. Entonces, esto es de película. Esto que te voy a contar es de película. El profesor Otero, aquel que lo volvían loco con... Y Tarantino, profesor, a ese que le preguntaban las boludeces, ese gran profesor de guión, siempre ponía un ejemplo que era muy bueno. Para aniquilar esta idea de que toda idea, a lo que llamamos vulgarmente de cine o para cine y finalmente no termina siendo. Decía, el profesor Otero, ¿vieron cuando ustedes le cuentan y les dicen que esto es re para una película y todo lo cual? Sí. Bueno, hace unos años, dice, un joven burló a toda la seguridad del Palacio de Buckingham y llegó a darle un beso en la mano a la reina. Entonces, todo el mundo decía de película y titulaban los medios de película, se metió, burló. Y Otero decía, muy probablemente no sea de película, porque en una película tendría que haber habido conflictos, motivaciones, lógicas que no hubo en la anécdota.
Eso que parece de película, en una película es un fracaso, porque él entró sin ninguna resistencia ofrecida. A veces la vida da cosas que parecen de películas. Por ejemplo, la final entre Francia y Argentina fue de película. Tuvo todo lo que tiene que tener una película. Como a Terminator lo mata 2 veces y vuelve a vivir. Digo, es de película que Messi, que Messi haga goles. Es de película que Mbappé sea inmatable. Es de película que justo Messi haga el gol que parece que te saca campeón del mundo. Es de película que Mbappé empate de nuevo. Es de película que el Dibu Martínez saque esa pelota imposible. Es de película que los penales tengan ese devenir. Todo fue de película. A veces pasa. La tragedia de los Andes es de película. Es de película que en el momento que logran más o menos vivir dentro del avión venga una avalancha. O sea, que de un punto de giro que de segundo acto genial. Como si Dios hubiera dicho, o el diablo, bueno, ahora viene, ¿entendés? ¿Se entiende? Ahora viene un ataque más. Eso es de película. Eso es de película. Pero digo, a veces pasa, pero es muy difícil que pase. Así todo, Bayona tiene que adaptarlo el libro. Digamos, así todo hay que ponerle... A ver, la puerta de entrada al domo de Bayona, genial, que hace que por lejos le gane a Viven para siempre, es Numa Turcati como narrador. Hacer hablar a los muertos. Que la narre uno que no sobrevivió. Esa es la genialidad de Juan Antonio Bayona. Eso es genialidad pura. Ese es el domo, esa es la puerta de entrada al domo. ¿No? El domo, gigante en este caso, es la tragedia de los Andes. ¿Cómo hace una película mala de la tragedia de los Andes que lo tiene todo? Y Bayona, que es un genio, un storyteller prodigioso, dice, pero la va a contar el muerto. Listo. Con eso agarra todo. Bien. Hasta acá el guión. Pueden dejar preguntas abajo. Seguiremos charlando de guión y de ideas. Yo creo que ahí arranca el guión, cuando encuentro la puerta de entrada al domo. Un día digo qué hago después de que encuentro la puerta de entrada al domo, pero para no convertirlo en algo tedioso y decirle, bueno, después de la entrada al domo viene esta parte, esta parte, esta parte, porque siempre suele ser más o menos de la misma manera. Hasta acá hablamos de eso. Antes de recomendarles las puestas en 4K que tuve esta semana, les quiero mostrar algo, que quiero mostrarlo aquí en Vimo porque vale la pena. Esta belleza que voy a ver cómo hago para meterla en cuadro. Ahí más o menos entra. Esto es esta lámina arte, este póster espectacular que está hecho en un material bastante rígido. Lo pueden encontrar en Tulsaco Serigrafía, que hizo varias láminas de cine argentino, de películas, no sé cómo llamarlas, que tienen cierta onda medio cult movies, porque hay de Muere Monstruo Muere, de La Flor, de Los Paranoicos, de Los Visionadores, de qué más hay, bueno, de todo, de Tiempo de Revancha, y acá tenemos el de Claudia, ¿no? Acá ahí está Dolores, ahí está Jorge Prado, aquí está Paula Baldini, justamente hablando de La Sociedad de la Nieve, tiene su celular en la mano, y acá tenemos los créditos de toda la gente que trabajó en las películas. Tiene un sello precioso, acá de Tulsaco, acá de Tulsaco, aquí, no sé si se llega a ver, ahí lo ven, sí, mira. Tulsaco, recordemos que era la empresa mítica que aparece en las películas de Aristarain, Los Policiales. Y realmente a mí me encanta este póster. Tengo varios. Y la primera tirada de estos pósters yo los firmé. Están numerados. Este es el número... Uy, casi rompo un helicóptero los míos. Este es el número 9 de 50. Pero bueno, todavía hay... Lo pueden comprar. Esto a mí me... Después estas cosas se hacen una vez, no se consiguen más. Y te queda muy bonito. Muy resultón, como diría un español. Además... Me vuelvo loco. Si me mandan foto de su casa, mi amiga Mica Parlo hizo cuadro. Queda muy bonito. Se hace en el cuadro de Claudia. Y lo pone en la casa. Yo le toqué uno a Dolores. No sé si Dolores lo tiene, este póster. Bueno, lo dejo por ahí. Lo quería mostrar. Gracias a la gente de Tulsaco. Entran en Instagram y se compran las láminas que quieran del cine argentino. Muy en el estilo del Álamo Drafthouse, ¿no? Que hace esos pósters inconcebibles, edición limitada con ilustradores geniales. Fundebiela fue el artista que hizo esto. Pueden disfrutarlo, ¿sí? Tulsaco, gracias. ¿Qué método aplicás para armar un guión? ¿Más intuitivo o planificado? No, intuitivo al principio,
¿no? Pensamiento, ideas, notas, pero después no, después planificado. Me tuve que hacer ¿cómo se llama? El mapa de la casa falsa, o tengo que empezar a hacer una especie de escaleta y recorrido de los personajes, pero queda para la próxima vez. Tulsaco Serigrafía, @tulsaco.serigrafía. Gracias, José Pablo de 7. Gracias por pasarme la información. Así queda y la gente que en YouTube quiere encontrarlo, lo busca y lo encuentra. Bien. Puestas en 4K esta semana que quiero recomendar y un poco compartir con ustedes acá en Vimo, que se llama Vimo porque justamente es lo que vimos. Primera película, polémico. Hoy me traje hoy no quise ser muy académico ni canónico y arrancamos con esto. King Richard. ¿Vieron King Richard? La historia del papá de las hermanas Williams, de Richard Williams, justamente, de Vanessa y Serena Williams. ¿Vieron esta película? La película por la que ganó el Oscar Will Smith. Bueno, es una película, primero que es una película de tenis. Las películas de tenis ya tienen mi amor. El tenis es un deporte que amo, que disfruto muchísimo ver, y todo lo relacionado al tenis lo disfruto de movida. Challengers para mí tenía ganado ya un pequeño crédito porque era de tenis. Esta película es una película muy emocionante y muy buena. Es una película que logra que uno rápidamente entienda el conflicto, un conflicto que no es tan lineal, con personajes que tienen bastantes dimensiones para lo que cuenta, y consigue emotividad a pesar de que uno no conozca la historia. Para mí todo eso junto, más cómo está trabajado el tema del tenis, ropa, vestuario, las raquetas, la época, todo eso hace que la recomiende fuertísimo. King Richard, la primera puesta en K de esta semana. La segunda, más polémica, y terminamos con toda la polémica junta. Este film, difícil, arduo, duro, pero de una época donde la imaginación era la reina. Estoy hablando de Super Mario Bros., película con John Leguizamo y Bob Hopkins y Dennis Hopper haciendo del malo. Un live action de Mario Bros., con el tema de Roxette y una gran banda de sonido. ¿Por qué elegí esta película? ¿Por qué tengo esta película en mis manos? ¿Por qué compré esta edición australiana que viene con este cover bellísimo? ¿Por qué quiero los muñecos de Luigi y Mario? Y si alguien me los consigue, estará para siempre en mi corazón. Porque esta película está hecha con corazón. Esta película no es cínica. Esta película no pretende ser más de lo que es. Esta película es cómo encarar una idea que parece absurda y lejana, y convertirla en algo con alma. Y eso es un aprendizaje siempre. Entonces yo veo esta película y conecto de nuevo con el sentimiento de poder encontrarle el alma a lo que quizá no tenga alma. Entonces, más allá de Osu, de las Criterion que tengo acá atrás, de Anie Bardá, de todo, banco fuertísimo Super Mario Bros. Me puse en 4K australiano. Hice la gran australiana. Por último, y esto realmente, esto es para prender fuego, para prender fuego el lugar, las cortinas, todo estaba en llama cuando desperté. Atención, Atención, porque esta película arruinó un cumpleaños mío, pero la tengo en 4K. Me puse en 4K y voy a decir por qué. Estoy hablando de este film, The Last Jedi. Probablemente la blasfemia más grande cometida en el universo de Star Wars. ¿Por qué tengo esta película? ¿Por qué tengo esta película? ¿Por qué tengo esta película que destroza un canon, que se caga en un mito, que arruina una mitología por completo, que fue la que sufrió el odio y el ataque más grande de fanáticos de una franquicia alrededor del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la tengo? Dos palabras les voy a decir por qué la tengo. Rian Johnson. Por eso. Por uno de los mejores puestistas y directores de la actualidad. Por un tipo de un nivel exquisito. Por un tipo que maneja la cámara como pocos, la espacialidad como pocos. Por un tipo creativo y con huevos. Entonces, como película de Rian Johnson, 9 puntos. Como película de Star Wars, la peor que he visto. Y así es uno, ambiguo. Entonces, cuando me olvido que es de Star Wars y me entrego a Rian Johnson haciendo una fantasía espacial donde toman leche verde de la teta de una vaca
donde prenden fuego unos libros en un universo que se había especificado, donde había dejado muy en claro que no existía el papel. Yo disfruto la película de Poe haciendo colear un X-Wing, de los personajes, de la escena en el salar, disfruto muchísimo, y sobre todo de un documental extraordinario que viene, que es el recorrido de él, incluso peleándose con Mark Hamill, que le dice esto cualquier cosa menos Star Wars para llegar a hacer la película. Entonces hay que saber separar la paja del trigo. Señoras y señores, volveré con Mad Max esta misma semana. Usted ha visto Vimo by Flixo. Gracias.